Dios es maravilloso. Amén. Dios es grande en amor y misericordia, el cual nos ha traído a su casa para poder aprender más de su grande amor y su voluntad. Y hermanos, ya no puedo decir más que viene una crisis. Estamos viviendo en medio de la crisis. Una crisis que debiese levantar nuestras miradas y permitir prepararnos para la segunda venida de Cristo. Grandes acontecimientos suceden diariamente que nos indican de que Cristo viene muy pronto. Las cosas que están sucediendo en el mundo secular, así como dentro de la iglesia, son cumplimiento de la profecía. Y el Señor nos ha dicho que nos ha dejado su palabra profética para que nosotros podamos prepararnos, despertar a las realidades eternas. Hermanos, estamos viviendo en tiempos solemnes, donde nuestra fe y nuestra esperanza deben estar afianzadas en un escrito está. Debe de estar afianzadas en la roca que es Cristo Jesús. Debe de estar afianzada en la confianza y la certeza de que el Señor está en control. La palabra de Dios declara en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 8, hablando acerca de la fe, exclama una pregunta que debía de cada uno de nosotros tener una respuesta. En Lucas capítulo 18, versículo 8. Lucas capítulo 18, versículo 8. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿En qué está basada nuestra fe? Si Cristo Jesús viniera hoy en día, podríamos decir que nuestra vida está llena de fe y confianza en Cristo Jesús. ¿Acaso Cristo encontrará fe en la tierra? Sabemos que la encontrará, porque muchos serán salvos. Pero es una pregunta en la cual se nos hace para que nosotros analicemos nuestra vida, nuestro estado, qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos, y ver si realmente tenemos fe en Cristo Jesús. Hace unos días atrás, platicando con mi esposa en el carro, hice un comentario que fue un comentario principalmente para mí. Y yo le dije, yo creo que nosotros no confiamos en el Señor. Porque muchas de las cosas que sabemos que nos apartan del Señor, no las hemos dejado. Porque si amáramos un poco al Señor y tuviéramos fe en Cristo Jesús, nuestras vidas serían unas vidas de cambio. Y yo exclamé al Señor: Señor, enséñame a amarte, enséñame a conocerte, enséñame a crecer en fe y en esperanza, porque yo quiero ser salvo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte. Y hermanos, si nosotros no tenemos una fe afianzada y una esperanza en Cristo Jesús, podremos decir lo que queramos, podremos hacer las cosas, pero nuestras vidas reflejarán todo lo contrario. Y estamos viviendo en un tiempo en el que tenemos que tener una fe basada en Cristo Jesús, en un escrito está. Y yo me encontré con esta cita.
pluma inspirada, dice: a través de todas las edades y en cada nación, aquellos que creen que Jesús puede y los salvará personalmente del pecado son los llamados y elegidos de Dios. Ellos son su tesoro peculiar. Ellos obedecen su voluntad y salen del mundo y se separan de todo pensamiento impuro y práctica impía. Esta cita tiene como referencia en Apocalipsis capítulo 17. En Apocalipsis capítulo 17, en el versículo 14, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son ¿qué cosa? Llamados, elegidos y fieles. Cuando el Señor nos llama, nos elige, solamente tenemos que hacer una respuesta y ser fieles a Cristo Jesús. Y solamente aquellos que son llamados, elegidos y fieles permanecerán de pie en el tiempo del fin. Y dice que aquellos que son llamados y elegidos apartan sus vidas de las cosas de este mundo. Sus pensamientos están conectados con los pensamientos de Cristo Jesús. Sus acciones son las acciones que quiere Cristo Jesús. Pero la cita no termina ahí. El pueblo de Dios no debe pararse en un terreno común, sino el terreno santo de la verdad del Evangelio. Es un hecho triste que la gran proporción del pueblo profeso de Dios no haya tenido fe en Cristo como su Salvador personal. Cuando yo leí esa cita, yo dije: Señor, perdóname. Porque a veces, sin darnos cuenta, no confiamos en tu poder de salvación. Y el pueblo padece de fe en Cristo Jesús. Hay ocasiones en las cuales clamamos nosotros: pero es imposible que dejemos de pecar, pero es imposible dejar esto, pero es imposible lo otro. Para Cristo no hay nada imposible. Cuando nosotros proclamamos esas palabras, estamos diciéndole al Señor: tú no eres poderoso, no eres fiel. Cristo lo puede hacer todo. La palabra de Dios dice: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, ¿realmente conocemos a Cristo, nuestro Salvador, en una forma amplia, real, viva en nuestras vidas? Cristo Jesús nos ha perdonado de nuestros pecados. ¿Te ha perdonado a ti? ¿Sientes su paz, su gozo, su alegría? ¿Sientes su Espíritu Santo trabajando en tu corazón día a día? Hermanos, nos falta fe en Cristo nuestro Salvador. Cristo Jesús desea limpiarnos de todo pecado. Desea que estemos delante de Él por toda la eternidad. Pero es tiempo de empezar a conocer a Cristo Jesús. Mi hermano en la mañana decía: hay que tener una experiencia viva, una experiencia real, una experiencia la cual nos lleve a tener un reavivamiento y una reforma. En Hebreos capítulo 11, versículo 6. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, necesitamos fe. Si nuestra fe fuese como el grano de una mostaza, le diríamos a este monte: muévete de aquí para allá. Y lo leemos y no lo creemos.
¿Saben por qué? Porque a veces el pueblo de Dios refleja la falta de fe en nuestro medio. Y no es el pueblo de Dios, sino que es en los hogares, porque la iglesia es el reflejo del hogar. Pero que mi hijo se fue, Cristo lo puede volver a traer. Pero que mi esposo, que mi esposa, Cristo puede dar la solución. Hermanos, si tan solo tuviésemos fe como el grano de una mostaza. Pero pareciera que entre más que nuestra fe debiese de estar aumentando en este tiempo del fin, parece que va disminuyendo cada vez más. Confiamos en el hombre, pero no confiamos en la palabra de Dios. Hermanos, Cristo Jesús viene pronto. Amén. ¿Y cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? ¿Cómo hacemos que nuestra fe crezca? Porque ese es el punto central en esta mañana. ¿Cómo podemos hacer que nuestra fe crezca? ¿Qué es lo que nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 17? Bueno, luego vamos a leerlo. Romanos capítulo 10, versículo 17. No quiere quedarse ahí, así que se fue para adelante. En Romanos capítulo 10, versículo 17, muy conocido. Ahí lo tenemos, ¿no? Luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Comentábamos en la mañana, hay que afianzar nuestra fe en un escrito está. Amén. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios? Porque a veces flaqueamos cuando viene la prueba. Y flaqueamos de la fe por las necesidades. Pero hermano, ¿cuánto tiempo dedicas tú a la palabra de Dios? En Zacarías capítulo 6, nota lo que dice la palabra de Dios. Qué maravillosa promesa el Señor nos da. En Zacarías capítulo 6 está Zacarías y luego Malaquías. Y luego sigue Mateo. En Zacarías capítulo 6, en el versículo 15. Zacarías capítulo 6, versículo 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Hermanos, necesitamos escuchar la voz de Jehová, la voz de Dios. Cada una de las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida debiera estar basado en un escrito está. Pero ¿cómo? O sea, antes de comprar algo hay que asegurarnos de que Cristo Jesús tiene la aprobación. Así es. Antes de que nos movamos hay que buscar la aprobación de Cristo Jesús. Así es. Hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice que la adoración real es aquel que sigue la voluntad de Dios. Y si nosotros no sabemos la voluntad de Dios, si no sabemos un escrito está, ¿cómo podemos seguir a Cristo Jesús? ¿Cómo podremos estar de pie en el tiempo del fin? ¿Cómo podremos ir a través de las pruebas y las dificultades? Por eso el Señor dice, hay que crecer nuestra fe, y solamente podemos crecer cuando empezamos a conocer a Cristo Jesús. Si yo en esta mañana preguntase a cada uno de ustedes, ¿quién es Cristo Jesús para ti? ¿Tendrías una respuesta? Una respuesta tuya, no del hermano o del pastor o del líder. Una respuesta tuya basada en la experiencia. ¿Me están entendiendo? Porque Cristo, una vez yo me hice la pregunta esa y yo me quedé pensando, dije, ¿quién es Dios para mí?
Y mi mente, el Espíritu Santo me llevó a Juan capítulo 1 de Juan capítulo 4, dice, Dios es amor. Y cuando el Espíritu Santo me llevó a ese texto, dije, Señor, realmente tú sí me amas, porque yo soy tan infiel y tan desleal a ti, que aún así has muerto por mí y me amas y quieres rescatarme. Hermano, necesitamos tener una experiencia viva en cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 22, versículo 3. En Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice que, vamos a leer, Proverbios 22, capítulo 3. ¿Lo tenemos? El avisado ve el mal y se esconde. Otra palabra por avisado es sabio. Mas los simples pasan y reciben el daño. Creo que lo había puesto aquí. No sé. Hermanos, no importa cuánto tú sabes, no importa lo que tú tengas de conocimiento, si tú no actúas, vendrás a ser un insensato. Leía una frase, decía, no te preocupes porque no entiendes la palabra de Dios. Preocúpate porque no vives lo que entiendes. Estamos viviendo en una situación que somos muy pasivos. Estamos, mi abuelita siempre me decía, porque mi segundo nombre es Vicente, y decía, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Y me decía, nunca seas aquel que siga a la gente, sino sigue a Cristo Jesús. Y hermanos, a veces vamos como va la gente. La marea nos lleva para acá, nos lleva para allá, nos arrulla a tal punto que no actuamos. Mensajes vienen, mensajes van y seguimos siendo los mismos. El Señor nos habla, nos amonesta, nos toca nuestro corazón y seguimos en el arrullo. Y estoy hablándolo para mí, porque cada vez que yo me paro aquí en este púlpito, yo les estoy compartiendo mi experiencia, mi testimonio de lo que el Señor me ha enseñado y lo que me ha ayudado. Porque si no, vendría a ser solamente un perico, un tímbalo que solamente da un sonido y da el sonido hueco. Hermanos, necesitamos tener una experiencia viva con Cristo Jesús. Y en Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, pero sed hacedores de ¿qué cosa? De la palabra, y no tan solamente ¿qué? Oidores. Mi hermano compartía en la mañana, hay que tener una reforma y un reavivamiento, y la única forma es hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, a seguir la voluntad de Cristo, aun cuando el cielo pareciese que se va a desmoronar, seguir adelante porque tenemos la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús es que cuando todo lo que está a tu alrededor pareciese que se está derrumbando, inclusive cuando creas tú que Cristo no está a tu lado, tu fe permanece siempre en Cristo Jesús. Ese es tener la fe en Cristo Jesús. Que cuando vengan pruebas y dificultades y que creas que Cristo no está a tu lado, sigas confiando en Cristo Jesús, que Él está en control de todas las cosas. ¿Qué es lo que dice en Mateo capítulo 7? En Mateo capítulo 7, versículo 21.
Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace, ¿qué cosa? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. No solamente basta saber, sino lo importante es vivir lo que sabemos. Cristo Jesús nos da mensajes certeros. Yo puedo estar aquí hablando y el Espíritu Santo te está diciendo esto y esto y esto y esto. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y te indica las cosas que te apartan de Cristo Jesús. Yo no tengo que pararme a decir tanto una lista de todas las cosas. El Espíritu Santo se encarga de eso. Pero dice, no solamente basta saber, sino que hay que actuar. Hay que tomar el paso decisivo y decirle al Señor: yo lo sé, no entiendo, no tengo fuerzas, no quiero, pero ayúdame a tomar el primer paso. Ayúdame, dame el empujoncito. Y saben que el Señor usa al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, al hijo. Usa cualquier cosa para darte ese empujoncito para que tú des el primer paso. Pero hermanos, necesitamos ser valientes y tomar y decirle al Señor: Señor, no puedo, pero en ti sí puedo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El Señor nos ha dejado su profecía. ¿Y para qué nos ha dejado su profecía? Para que cuando las cosas sucedan, sepamos que Él es nuestro Dios. Pero cuando tú estás viendo que la profecía se cumple, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Vamos a Marcos. Marcos capítulo 1. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Y nota lo que el Señor te está llamando a tu corazón. En Marcos capítulo 1, y hermanos, si ustedes no han tenido un seminario de profecía, es tiempo de que estudien profecía, porque dice la sierva del Señor, dice que cuando estudiemos los libros de Apocalipsis y Daniel, habrá una reforma y un rayamiento en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos indica de que está a las puertas. Y dice que cuando nosotros veamos el tiempo cumplido, la profecía cumplida, hay que hacer dos cosas. El versículo 15 de Marcos capítulo 1. Y esto lo dijo el Señor, dice: la profecía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y qué dijo? Arrepentíos y creed en el Evangelio. En pocas palabras dijo el Señor: arrepiéntete y vive mi Evangelio. ¿Qué no es maravilloso el Señor? Arrepentíos y convertíos. Y si no has tomado el paso del bautismo, toma el paso del bautismo, porque el Señor está a las puertas. El llamado del Señor es un llamado de vida o muerte. ¿Me escucharon? El llamado del Señor es un llamado de vida o muerte. ¿Qué es lo que tú quieres? Es tiempo de arrepentirnos y creer en su Evangelio. Es tiempo de vivir lo que el Señor nos dice. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Guíame, tómame. Pero mi hermanos, necesitamos dar una respuesta a su llamado. Una respuesta y decirle: Señor, yo quiero. Y mi hermano, y el Señor no nos deja solos, porque Dios es maravilloso. Dios dice: tú quieres, déjame darte. Y hermanos, vivimos en un tiempo en el que tenemos que tener nuestra fe y nuestra... ¿Cuál es tu esperanza? ¿Qué es tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? La vida eterna. Vivir con Cristo. La segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestra esperanza crezca? ¿Ah?
A ver, porque la fe crece por la palabra de Dios, por escudriñar, escuchar, por orar. Ahora, ¿cómo hacemos crecer que nuestra esperanza crezca? Porque la fe y la esperanza van juntas. No puedes tener esperanza sin fe. Miren lo que dice la definición de fe. Y se me está yendo más rápido esta cosa. La definición de fe, de esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible, ya sea a partir de un sustento logico o en base a la fe. Quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Pero ¿cómo podemos crecer la esperanza? Vamos a verlo en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 5, versículo 4. En Romanos capítulo 5, versículo 4. Y después vamos a regresar a ese capítulo de Romanos, porque tiene muchas maravillosas cosas para nosotros. En Romanos capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, y la paciencia prueba. Vamos a leer el 3 para tener un contexto. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Entonces, ¿cómo hacemos que la esperanza crezca? A través de las pruebas. O sea, todo lo que sucede en nuestras vidas tienen como propósito hacer que nuestra esperanza crezca. ¿Tienes problemas de dinero? Ten fe en Cristo Jesús y tu esperanza crece. ¿Me están entendiendo? Las pruebas. ¿Y qué quiere decir las pruebas? La prueba quiere decir una experiencia viva con Cristo Jesús. Una experiencia que cuando tienes problemas y dificultades, te gozas porque estás al lado de Cristo Jesús. Y eso produce la esperanza. Y cuando tienes esperanza, ¿qué es lo que sucede con la fe? Crece. ¿Por qué? Porque confiamos en las promesas de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús nos dice, yo produzco todo. Si ustedes notan, el Señor dice, yo produzco todo lo que tú necesitas. Pero ten solamente fe. ¿Qué es lo que dice en Colosenses capítulo 1, versículo 17? Colosenses capítulo 1, versículo 17. 1:27. ¿Qué es lo que le dice? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo, ¿en dónde? En vosotros la esperanza de gloria. Ustedes están notando, cuando vienen pruebas, dificultades, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Eso quiere decir que tú y yo necesitamos una experiencia viva en Cristo Jesús. Nuestra vida, debemos de permitir que Cristo tome posesión de nuestras vidas. Que Cristo nos llene de su amor. Necesitamos tener una experiencia viva. Por eso flaqueamos, porque no tenemos una experiencia viva con Cristo Jesús. Nos llamamos ser cristianos, pero nuestra vida refleja todo lo contrario. Nos llamamos adventistas del séptimo día y solamente guardamos el sábado del día de la mañana cuando venimos a la iglesia. ¿Me están siguiendo? Hermanos, necesitamos una experiencia en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es amor y misericordia. Tú puedes acercarte a Cristo Jesús y decirle, Señor, perdóname. ¿Y saben qué es lo que hace el Señor? Automáticamente estás perdonado. Así de sencillo.
Hermanos, Cristo Jesús es amor, misericordia, y el Señor Jesús nos quiere dar la salvación, nos quiere dar lo que necesitamos en nuestras vidas. Pero la salvación es solamente a través de una persona. Y ese es Cristo Jesús, la esperanza de gloria. En Romanos capítulo 5, versículo 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Solamente Cristo puede darte salvación. Por eso es importante tener una relación viva con Cristo Jesús. Una experiencia con Cristo. Miren, a veces yo he proclamado mis testimonios a otras personas, lo que el Señor ha hecho en mi vida, y he escuchado críticas de mi testimonio. Mi testimonio es mi testimonio. Tú no puedes decir nada en contra de mi testimonio, de lo que estoy viviendo con Cristo. Tú tienes que tener tu propio testimonio y tu propia experiencia con Cristo Jesús. Y esa es tu experiencia con Cristo Jesús. Cristo Jesús desea tener una experiencia individual, no grupal. Qué maravilloso sería que dijéramos: Cristo Jesús va a venir y va a salvarnos a todos. Pero no, el Señor quiere tener una relación estrecha contigo. Y por consiguiente después con todo el cuerpo, de que es la iglesia. Y cada uno de nosotros estamos aquí. ¿Saben para qué? ¿Para qué estamos aquí en la iglesia? A ver, ¿para qué estamos aquí en la iglesia? Ahora ya lo voy a poner aquí en la línea. A ver, porque Cristo Jesús quiere tener una experiencia conmigo. Bueno, ok, yo tengo la experiencia. Pero ¿para qué estamos aquí en la iglesia? Para reforzar esa experiencia. Pero ¿y tú qué tienes que hacer? Decirles a otros de la experiencia. Pero ¿saben a qué? Va aún así más profundo. Miren en Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6. En Gálatas capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restauradle con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sucede que tú también seas tentado. ¿Cuál es nuestro propósito? Apoyarnos con unos con los otros, no con tu sabiduría, sino con ¿qué? Con la mansedumbre de Cristo Jesús, con el espíritu de Cristo Jesús. Por eso cuando estamos en flaqueza, estamos en problemas, estamos caídos, y a veces viene el hermano y nos trata de decir: hermano, Cristo Jesús te ama. A veces nos ofendemos porque el hermano viene a ayudarnos, a darnos el amor y la misericordia de Cristo Jesús. Hermanos, ese es el propósito de nosotros aquí en la iglesia: apoyarnos los unos a los otros, pero en el espíritu del Señor, en su mansedumbre, en su fe. Hermanos, si fuésemos si hiciéramos lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos, esta iglesia estaría pequeña. Necesitaríamos unas 5 o 10 más iglesias de estas, porque estaría llena la iglesia. ¿Por qué? Porque no eres tú, sino que tú serás reflejando el Espíritu del Señor. Nota lo que sigue diciendo la palabra de Dios en Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos conocer a Cristo Jesús. Necesitamos vivir con Cristo Jesús. Cristo Jesús necesita tomar posesión de nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos decía nuestra lectura bíblica? En Tito 3:5 al 8. Tito 3:5 al 8.
Dice, nos salvó, ¿lo tenemos? Amén. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a hacer ¿qué cosa? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cristo Jesús es lo que necesitamos. La esperanza es Cristo Jesús y necesitamos tener una experiencia viva con Él. Y déjenme mostrarles tres textos más y con esto termino. Cristo Jesús es la esperanza, es Jesús. Y miren cuán profundo va el amor de Cristo para cada uno de nosotros. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15, nos dice lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestra profesión es ¿qué? Nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, la esperanza es Cristo Jesús, que cuando tú estás sufriendo, Él sufre. Cuando tú estás pasando por pruebas, tú eres importante. Cuando tú tienes necesidades, Él mira a ti y te quiere ayudar. Cristo Jesús, en su amor y misericordia, te dice: no desmayes, aquí estoy contigo. Amén. Tu fe y tu esperanza crecerán cuando tú sabes que Cristo Jesús está a tu lado y eres lo más importante para Él. Pero también el Señor no solamente se preocupa por nosotros, sino que también nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quienes asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros padres por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No solamente Cristo se preocupa por ti, sino que Cristo habla a tu corazón. El problema es que nunca tomamos tiempo para escucharle. Oramos y no esperamos su respuesta. El problema es que estamos tan ocupados en las cosas de este mundo que no tomamos un momento y decirle: Señor, habla a mi corazón. El Señor se preocupa por ti y habla a tu corazón. Y Él está hablando hoy día a tu corazón. Pero no solamente ahí para el Señor. El Señor es maravilloso. Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué cosa? Misericordia y gracia. ¿Para qué cosa? Para el oportuno socorro. Hermanos, podemos estar en medio de la tempestad, pero la gracia y la misericordia de Cristo inundan nuestras vidas, y la tormenta serán solamente unas pequeñas gotas pasajeras.
¿Por qué? Porque el Señor dice: acércate y yo te daré la victoria. Amén. Si no es esto para decirle al Señor: alabado sea tu nombre, Amén. no sé qué más podríamos mostrar para decirle al Señor: Señor, eres grande en misericordia y en amor. Amén. Y el Señor te trajo a ti, como dijo el hermano Sergio, dice: pareciera que no iba a haber gente, pero el Señor te trajo a ti, aquí en esta mañana, porque Él deseaba hablar a tu corazón. Amén. Y así como te habla a ti, me habla a mí, porque yo necesito de Cristo. Yo necesito del Señor que inunde mi vida y cambie mis pensamientos, mis acciones, mi forma de hablar, las cosas que miro, las cosas que escucho. Pero el Señor dice: acércate al trono de la gracia y en tu vida habrá misericordia, gracia, reavivamiento y una reforma. Amén. Alabado sea Dios, porque Él es grande y maravilloso. La pregunta es, y con esto termino: Cristo Jesús te ha hablado. ¿Cuál es tu respuesta? Que al entonar el último himno, que nuestra esperanza crezca, así como nuestra fe, porque hemos tomado la decisión de seguir a Cristo. Y Cristo estará con nosotros todos los días de nuestra vida, porque Él lo ha prometido. Amén. No demores más tu entrega al Señor. Si tienes que tomar pasos decisivos, tómalos, porque el Señor está a las puertas. Amén. El tiempo se acaba. Y le dije al Señor: Señor, dame un tema cortito, pero que sea directo a nuestros corazones. Amén. Amén. Y el Señor así lo puso. Amén. Amén. Alabado sea el Dios. Entonemos el último himno. La esperanza que el Señor desea que nosotros tengamos. Querido Padre, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre por tu grande amor que nos une. Amén. Por ese amor que nos mueve a tomar acción, y que esa acción en esta mañana pueda ser dedicar nuestras vidas, nuestro ser a ti, Señor. Que tú puedas tomar posesión de nuestro ser, y que, Señor, que muy pronto tu iglesia esté lista para recibirte en las nubes de los cielos. Amén. En Cristo Jesús te lo pido todo. Amén. Amén. Amén.